Bienvenidos a este curso de Historia de los Problemas Filosóficos. En este curso abordaremos los diferentes problemas de los que se ha ocupado la filosofía durante toda su historia. Intentaremos que el centro del estudio no sean los autores o los distintos momentos históricos, sino los problemas de los que se ocupaban los distintos pensadores. Existen dos visiones desde las cuales se estudia la filosofía. Una es la visión cronológica o histórica, que se conoce comúnmente como historia de la filosofía. Y la otra es la indagación o el estudio de la filosofía a partir de los distintos problemas de los que ésta se ocupa. En este curso haremos una especie de híbrido. Intentaremos ir abordando los distintos problemas desde una perspectiva histórica. Vamos a mantener una línea cronológica por épocas y periodos, pero intentando poner en el centro no a los autores o a las corrientes, sino a los problemas de los que estos se ocupaban. En este primer capítulo nos concentraremos en brindar una definición de filosofía o un concepto de filosofía para abonar el terreno y tener claridad sobre lo que vamos a trabajar a lo largo del curso. Inicialmente, como aparece en los tantos manuales de texto de filosofía, el término etimológicamente significa amor a la sabiduría. Sin embargo, es ingenuo quedarnos con esta etimología, porque como todas las palabras tiene su historia y su desarrollo. De la misma manera que psicología no significa hoy amor, estudio del alma, la filosofía hoy tampoco puede ser entendida como amor a la sabiduría. Durante toda la historia, la filosofía se ha desarrollado y se ha constituido en una disciplina compleja y técnica que no puede ser reducida a el amor a la sabiduría, que entre otras cosas lo puede brindar cualquier persona independientemente del campo del saber del que se ocupa. Tenemos entonces la etimología como una primera base para conocer el término. Amor a la sabiduría sería el pensador Pitágoras, aquel famoso matemático, quien acuñó el término, quien lo dijo por primera vez, es el pensador al que le debemos el término. Y tenemos como primer filósofo en la historia al pensador Tales de Mileto. Es entonces ahí, Mileto es una ciudad que formaba parte de la Grecia amplia de la época. Era una ciudad costera, era un puerto, y como todo puerto era una ciudad de intercepción, donde se cruzaban muchísimas culturas, entre las que destacan, por ejemplo, la cultura babilónica y la egipcia. Este cruce de culturas permitía que se desarrollara pensamiento nuevo. Además, para la época era totalmente normal la tenencia de servidumbre y de esclavos, lo que permitía a las personas que eran poseedores de estos sirvientes o de estos esclavos dedicarse única y exclusivamente a la contemplación, a pensar, a meditar y a estudiar. En este contexto se dice entonces que surgió la filosofía en la antigua Grecia. Esta es una aseveración que algunos han sometido a revisión porque se considera que pensamiento filosófico se dio en muchas partes y que no surgió solo en Grecia, sino que en distintas civilizaciones y en distintos momentos ya había brotado pensamiento de este tipo. Sin embargo, la versión enciclopédica y más aceptada o más extendida
es esta que nos dice que la filosofía surgió en la antigua Grecia. Pero ¿cómo se da este surgimiento? Se habla de que la filosofía emerge en el momento en el que los seres humanos pasamos del mito al logos, es decir, cuando abandonamos las explicaciones mitológicas de los fenómenos y pasamos a las explicaciones basadas en el logos, en la razón. Cuando el mito tenía lugar, compartía su espacio con la mántica y la manía. La mántica era esta capacidad de interpretación que tenían algunas personas de escuchar señales de los oráculos y transmitirla a las demás personas. Y la manía era esta cualidad que tenían algunos seres humanos de ser de alguna manera poseídos en algún momento y recibir de manera revelada alguna verdad que luego transmitían a los demás. Esta versión del paso del mito al logos también es cuestionada. El filósofo Enrique Dussel dice que el mito no era irracional y que por lo tanto no hubo ese paso abrupto del mito al logos, sino una transición más fluida en la medida en que para él el mito también era una forma de la razón, también era racional en la medida en que daba sentido a los fenómenos que observaban los seres humanos y que por lo tanto no era irracional, sino era una forma de explicar las cosas echando mano de los conocimientos que se tenían en su momento. Sin embargo, esta también es la versión de los manuales de filosofía en las que siempre se nos dice que la filosofía surge en el momento en que pasamos del mito al logos, de la explicación mitológica a la explicación racional. Sin embargo, como dijimos anteriormente, no podemos quedarnos con una explicación de la filosofía como un término que que se considera o que significa amor a la sabiduría y que por otro lado fue el paso de lo mitológico a lo racional. Hoy en día la definición es mucho más compleja. Decía el filósofo Bertrand Russell en su libro Fundamentos de Filosofía, que en la introducción apenas, donde él intenta dar también su aporte para conceptualizar la filosofía, que la definición de filosofía dependerá del filósofo que la proporcione o de la corriente desde la cual se da. Y esto es muy cierto. Por lo tanto, es muy difícil dar una definición de la filosofía. Sin embargo, para no quedarnos de brazos cruzados, podemos intentar aproximarnos al término filosofía o al concepto mejor de filosofía diciendo que es la disciplina que rigurosamente y racionalmente se ocupa de los fundamentos o de los principios más generales de todas las búsquedas del conocimiento humano y que busca también ahondar en las preguntas más profundas del ser humano, pero no intentando responder problemas, sino como dijimos al principio, encontrando problemas, formulando preguntas que luego pasarán a manos de la ciencia para intentar ser respondidas. Entonces, podemos resumir hasta aquí lo siguiente. Tenemos el surgimiento de la filosofía en la antigua Grecia. Se tipifica como primer pensador en la historia de la filosofía a Tales de Mileto. Tenemos el otro dato de Pitágoras como el pensador que acuña el término, cuyo significado etimológico es amor a la sabiduría. Y que esta amor a la sabiduría surge cuando abandonamos el pensamiento de la mitología, de la mántica y de la manía y pasamos al logos,
pasamos a la verdad no revelada, sino a la verdad construida a partir de la razón. Y tenemos además que la filosofía se ocupa de los principios más generales y de los fundamentos de todos los escenarios del pensamiento humano y que no intenta solucionar o responder preguntas o problemas, sino que más bien intenta formularlos o descubrir dónde hay una pieza que no cuadra y formular la pregunta indicada. Con esto terminamos entonces este primer capítulo. En el siguiente capítulo abordaremos los primeros filósofos griegos y intentaremos descifrar cuáles eran los problemas que los ocuparon a ellos, cuáles formularon de su propia iniciativa o cuáles atrajeron la atención de estos primeros pensadores.